Bien. Entonces vamos a comenzar repasando rápidamente lo que vimos en la clase pasada. En principio habíamos definido la fuerza que existe entre dos partículas cargadas, cuyas cargas, por ejemplo, si tenemos dos partículas cuyas cargas son Q1 y Q2, entonces habíamos dicho que Q2 experimenta una fuerza debido a la presencia de Q1. Esa fuerza es proporcional a ambas cargas, es inversamente proporcional a la distancia que las separa, al cuadrado de la distancia que las separa, y esa fuerza está en la dirección de la línea que une a las dos cargas. Eso coloquialmente. ¿Cómo lo escribimos? Bueno, si Q1 está en la posición dada por el vector R1 y Q2 está situada en la posición dada por el vector R2, entonces fíjense que el vector que va desde 1 hasta 2 es el vector R2 menos R1. Ahora, fíjense que hacemos un recorte de esto que está acá, lo ponemos abajo y decimos la fuerza que experimenta la partícula 2 debido a la presencia de la partícula 1, como habíamos dicho, es proporcional a ambas cargas, proporcional a Q1, proporcional a Q2. K es la constante de proporcionalidad, eso se llama constante de Coulomb, dijimos, y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las dos cargas. Y esa distancia es el módulo precisamente del vector posición de Q2 respecto de Q1. Porque este vector R21 es la posición de la partícula 2 respecto de la partícula 1. El módulo de este vector es R21. Y ahora, ¿cómo indicamos la dirección y sentido de esa fuerza? Con el versor R21. El versor R21 precisamente es un vector unitario que tiene la dirección y sentido del vector R21, es decir, del vector que va desde 1 hasta 2. Esta fuerza que está acá, recalco esto, es la fuerza que experimenta 2 debido a la presencia de 1. Si quisiese conocer la fuerza que experimenta 1 o la carga Q1 debido a la presencia de la partícula de carga Q2, entonces lo que tendría es la fuerza F12, que va a ser igual a K por Q1 por Q2 también, sobre R12 al cuadrado, que es igual a R21 al cuadrado, pero acá en vez de tener el versor R21 voy a tener el versor R12. ¿Cuál sería el versor R12? El versor, un vector unitario, es decir, de módulo 1, pero que va desde 2 hacia 1. Tiene sentido contrario a este versor. Entonces, esta partícula experimentaría una fuerza, si las dos fuesen de signos iguales, una fuerza que va en aquel sentido. Bien, esto es central porque sobre esto vamos a construir todo lo que hacemos en electrostática, sumado al principio de superposición. Entre la ley de Coulomb, que acabamos de enunciar, y el principio de superposición, vamos a resolver todos los problemas que estamos por ver hoy. Y recordemos que el principio de superposición nos decía que la fuerza que experimenta una partícula cargada debido a la presencia de otras en el espacio es igual a la suma vectorial de todas esas fuerzas. Entonces, la acción de una partícula cargada sobre otra partícula cargada resulta en una fuerza. La partícula Q1 ejerce sobre Q0 una fuerza, está simbolizada acá con F01. Después Q3 sobre Q0 ejerce una fuerza que llamamos F03. Q2 ejerce otra fuerza sobre Q0. Entonces siempre recuerden esto, ¿no? Las fuerzas, las interacciones entre partículas cargadas son siempre de a pares. Esta partícula interactúa con esta, y esto es central. Este es un hecho que lo constatamos mediante la observación de los fenómenos en la naturaleza. Y luego, lo que sucede es que si hay más de una partícula interactuando con la partícula de interés, entonces la fuerza que experimenta, la fuerza neta que experimenta la partícula, es la suma de cada una de esas fuerzas, pero las interacciones son de a pares. Ahora bien, ustedes con el profesor Ponce el otro día
definieron ya también lo que es el campo eléctrico y hablaron de, en principio, para definir el campo eléctrico, dijeron que si teníamos dos cargas, imagínense primero que en este punto hay una carga también. Entonces, si acá hubiese una carga puntual, entonces experimentaría una fuerza que tiene esta dirección y sentido que indica este vector en rosado. Y dijeron que el campo eléctrico lo obtenían haciendo tender a cero la carga de prueba, la carga que llamaban de prueba. Y entonces, en un momento desaparece esta carga y lo que nos queda es el campo eléctrico. Y básicamente lo que tenemos es solo la presencia, en este caso, de una partícula cargada que genera algo en el espacio que nosotros llamamos campo eléctrico, una perturbación, cambia la configuración o el estado del espacio, de modo tal que yo acá tengo algo que se llama campo eléctrico, que es una magnitud vectorial, que es justamente, recordarán que habíamos visto la definición, al principio habíamos visto la definición de campos vectoriales. Este es un campo vectorial, esta carga genera en todo el espacio campos vectoriales, es decir, en cada punto del espacio, debido a la presencia de esta carga, yo voy a tener un campo eléctrico que solo se va a experimentar o solo va a poder medirse cuando yo ponga una carga acá y la carga esta que yo ponga en ese punto donde estoy midiendo el campo eléctrico, ¿qué va a hacer? Va a experimentar una fuerza debido a la presencia de esta otra. Y la fuerza que va a experimentar esta carga va a ser igual a el producto del valor de la nueva carga por el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, si colocase acá una carga Q2, la fuerza que experimenta Q2 va a ser el producto de Q2 multiplicado por el campo E sub PI. Fíjense la notación, E sub PI, es decir, el campo en el punto P, este es el punto P, un punto arbitrario en el espacio debido a la presencia de la carga o de la partícula I de carga Q sub I. ¿Vamos bien hasta acá? Y fíjense que acá es sumamente importante, ahora se nos va a ir complicando un poco la cosa, pero tener muy presente que este vector que está acá es un vector que también va desde la carga que está generando el campo hacia el punto donde yo quiero medir el campo o donde quiero conocer el valor del campo eléctrico. Con esto y también sabiendo que al aplicarse el principio de superposición a las fuerzas eléctricas también se va a aplicar a los campos eléctricos, entonces para conocer el campo eléctrico voy a necesitar conocer por un lado la ley de Coulomb y por otro lado saber que se aplica el principio de superposición. Teniendo presente esto, yo voy a poder resolver o encontrar el campo eléctrico de cualquier configuración de cargas. Entonces arranquemos ya con un problema concreto y vayamos a este problema número 8 de la guía. El problema nos dice, dada una partícula de carga 10 a la menos 9 Coulomb, 10 a la menos 9, este factor 10 a la menos 9, ¿cómo podría llamar a esta carga? ¿10 a la menos 9 qué me indicaba? ¿Recuerda alguno? 10 a la menos 3 ¿qué me indica? ¿El submúltiplo es? Microcoulomb. No, 10 a la menos 3 es mili. 10 a la menos 6, Micro. micro. Y 10 a la menos 9, Nano. exacto, nano. Entonces esto sería un nanocoulomb. Entonces tenemos una partícula de carga Q igual a un nanocoulomb, ubicada en el origen de coordenadas de un sistema de referencia, y nos pide calcular el campo eléctrico en los puntos P1 y P2, y nos da las coordenadas de esos puntos. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Primero hagamos un gráfico, y esto es fundamental que siempre partamos de acá, y coloquemos entonces, como nos indica el problema,
que nos está dando una pista de cómo resolverlo, nos dice que coloquemos a la carga en el origen de un sistema de coordenadas, tal como está graficado acá. Yo quiero conocer en principio el campo eléctrico en dos puntos, un punto P1 y un punto P2, cuyas coordenadas me da el problema. Lo que yo voy a hacer es plantear este problema en términos generales. Fíjense, la carga Q está en el origen de coordenadas. El punto donde yo quiero conocer el campo eléctrico es el punto que yo llamo P. El vector posición del punto P lo llamo R sub P. El campo eléctrico en el punto P debido a la carga Q, recuerden que va a estar en la dirección que une al punto, como no hay otra carga, es la única carga, va a estar en el punto, perdón, en la dirección que une al punto P con la carga Q, que está generando el campo, como se indica acá. Ahora, el campo eléctrico en la posición del vector, perdón, en la posición del punto P dada por el vector R sub P, fíjense, esta notación ya les tiene que sonar. Esto es un campo vectorial, es decir, para cada posición en el espacio, para cada punto P, yo tengo un campo vectorial, un campo eléctrico. Va a estar dada, según la ley de Coulomb, por K, por Q, dividido RPQ al cuadrado, donde RPQ es la distancia entre el punto P y la carga Q. Y multiplicado esto por el versor RPQ, es decir, un vector de módulo 1, cuya dirección está en la línea que une a la carga con el punto y cuyo sentido apunta de Q a P. ¿Bien? De Q a P. Ahora, fíjense, para seguir la notación que estábamos usando hasta ahora, RPQ, el vector RPQ, va a ser la diferencia entre la posición del punto P, perdón, y la posición de la carga Q. RP menos RQ. Y el versor RPQ, que es el que tenemos acá, va a ser el cociente entre el vector RPQ y su módulo. Si dividimos un vector por su módulo, tenemos un vector que tiene la misma dirección y sentido que este vector, pero módulo igual a O 1 módulo 1. Bien, entonces hasta acá vamos yendo. Ahora, quiero conocer el campo eléctrico en el punto P, cuya posición está dada por el vector R sub P, debido a una única carga Q localizada en un punto cuyo vector posición o indicada por el vector posición R sub Q. En nuestro caso particular, RQ, ¿cuánto vale? El vector RQ. El vector nulo. Es el vector nulo, porque nuestra carga está en el origen de coordenadas. Entonces, si nos vamos acá a esta expresión, como R sub Q es el vector nulo, esto es igual a 0, y entonces RPQ es igual a RP. RPQ versor es igual a RP sobre el módulo de RP. ¿Bien? Entonces, fíjense, vamos a escribirlo en términos generales con esta idea en la cabeza. Habíamos dicho también la clase pasada que a esto, como justamente, ¿no?, al versor RPQ, lo podemos escribir como el vector RPQ sobre el módulo de RPQ. Fíjense que si reemplazamos esta expresión que está acá, entonces tengo el vector RPQ sobre el módulo de RPQ, pero en el denominador ya tenía el módulo de RPQ elevado al cuadrado. Entonces en el denominador tengo un RPQ al cubo. Eso es lo que está escrito acá. El campo eléctrico en la posición R sub P, esa es la posición que me indica, perdón, el vector que me indica la posición del punto P. El campo eléctrico va a ser K por Q multiplicado por el versor RPQ dividido el cubo del módulo del vector RPQ. ¿Y esto qué es? RPQ
Dijimos que era la diferencia, o el vector diferencia, de RP menos RQ. RP menos RQ no es otra cosa que esto que está escrito acá en el numerador entre corchetes. ¿Por qué? Porque RP menos RQ va a ser X sub P por I más Y sub P por J más Z sub P por K. Y R sub Q va a ser X sub Q por I más Y sub Q por J más Z sub Q por K. Hacemos la diferencia y no me queda otra cosa que X sub P menos X sub Q por I más Y sub P menos Y sub Q por J más Z sub P menos Z sub Q por K. ¿Hasta acá me siguen bien con esto? Bien. Para el denominador, fíjense que lo que hago es el módulo de este vector, y lo elevo al cubo. El módulo de este vector no es otra cosa que esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado. Luego aplico la raíz cuadrada, ese es el módulo, y a eso lo elevo al cubo, que es lo que hago acá. Acuérdense que cuando tengo una potencia fraccionaria, el denominador me indica raíz. ¿Bien? Ahora, esto es la expresión general del campo eléctrico en un punto dado por el vector posición RP, cuando la partícula Q, o la partícula de carga Q, está posicionada en el vector R sub Q. Como en nuestro caso particular, la carga está situada en el origen, entonces X sub Q, Y sub Q y Z sub Q son todas iguales a 0. Las coordenadas de la partícula Q, las coordenadas cartesianas, son 0. Si eso lo aplico arriba, entonces no tengo otra cosa que esta expresión que tengo acá. Acuérdense que arriba tenía X sub P menos X sub Q, acá tenía Y sub P menos Y sub Q y acá tenía Z sub P menos Z sub Q. ¿Bien? Esto que está acá, ¿a qué le suena? Esto que está entre paréntesis. Al vector posición. Exactamente, esto es el vector posición del punto P. Y esto que está acá es el módulo del vector posición del punto P elevado al cubo. Porque en este caso, precisamente, al estar la carga en el origen de coordenadas, este vector RP va a ser igual al vector RP menos RQ, porque RQ es igual a 0. Siempre me interesa a mí el vector que va desde la carga hasta el punto de interés. Ahora, en este caso tengo una única carga. Luego, si tuviese una segunda carga, debo hacer exactamente lo mismo y después sumar los campos en un determinado punto. Eso es aplicar el principio de superposición. Ahora, yo debo reemplazar, en este caso me voy a la guía, y en la guía me dice el punto P1 tiene coordenadas X igual a 2 milímetros, Y igual a 2 milímetros, Z igual a 0. Entonces yo vengo a la solución de mi problema y debo reemplazar X sub P, Y sub P y Z sub P en esta expresión. Debo reemplazarlas por las coordenadas que me pide el problema. Entonces encuentro el valor del campo eléctrico en la posición del punto P1 y el campo eléctrico en la posición del punto P2. Este vector campo eléctrico, insisto, es un vector, valga la redundancia. Fíjense que les va a quedar algo que tiene componentes vectoriales. Van a tener un E sub X por I más un E sub Y por J más un E sub Z por K. Cuando digo E sub X va a ser todo esto multiplicado por XP. Eso es E sub X, porque es todo lo que está multiplicado por I versor. Todo esto multiplicado por Y sub P es lo que nosotros llamamos E sub Y, porque es lo que multiplica es al versor J, E sub Y por J. Todo esto multiplicado por Z sub P va a ser E sub Z, porque es lo que multiplica acá, versor. ¿Hasta acá vamos? Porque cualquier vector, ustedes se acuerdan que si llamamos E al vector campo eléctrico, entonces el vector E
en coordenadas cartesianas se va a escribir como E sub x por y más E sub y por j más E sub z por k. Eso es lo que acabo de Profe, decir. ¿podría repetir lo último que dijo? Que Sí. no lo entendí todo bien. Si el campo eléctrico es un campo vectorial, por lo tanto lo puedo escribir como E sub x por y más E sub y por j más E sub z por k. Entonces, E sub x, ¿qué va a ser? Todo lo que esté multiplicado por el versor y. Y en esta expresión, ¿qué es todo lo que está multiplicado por el versor y? Y esto que está acá, multiplicado por esto. Es lo único que está multiplicado por el versor y. Esto que está acá es igual a escribir esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Entonces, E sub i va a ser K por Q sobre todo esto que está acá en el denominador multiplicado por XP. Eso es E sub X. Y lo mismo hago para encontrar E sub Y y E sub Z. Ahora, nos complicamos un poco más porque vamos a aplicar el principio de superposición. Ya no me quedo solo con una partícula, sino con dos o más partículas. Es el caso del problema 9. El problema dice, las cargas puntuales Q1, Q2 y Q3, cuyos valores están dados, se ubican en tres vértices de un cuadrado de lado 1 metro. La distancia desde Q2 a Q3 es de raíz de 2 metros. Hallar el campo eléctrico en el vértice del cuadrado que no posee carga. Lo primero que hago entonces es hacer un esquema del problema. El problema me dice que tengo tres cargas situadas en los vértices de un cuadrado y me dice que el lado de este cuadrado es 1 metro y que Q2 y Q3 están distanciadas raíz de 2 metros, por lo tanto están en vértices opuestos del cuadrado. Entonces escribo los datos del problema. Q1, o la partícula 1, tiene una carga de 2 microcoulomb, la 2 tiene una carga de menos 1 microcoulomb, la tercera de 1.5 microcoulomb y el lado del cuadrado es 1 metro. ¿Cómo resuelvo este problema? Lo primero y principal es definir un sistema de coordenadas. Acá ustedes pueden elegir el sistema de coordenadas que piensen más adecuado. Ustedes pueden poner el origen de coordenadas en una de las cargas, por ejemplo. Yo elijo poner el sistema de coordenadas, el origen del sistema de coordenadas, en el centro del cuadrado. Y además que los ejes X e Y sean paralelos a los lados del cuadrado. Paralelos o perpendiculares, ¿no? Que X coincida con alguno de los lados y por lo tanto el eje Y también va a coincidir con la dirección de uno de los lados del cuadrado. Ahora, segundo paso, necesito describir las posiciones de cada carga y del punto de interés. Las cargas son Q1, Q2 y Q3. Entonces necesito describir los vectores R1, que me indica la posición de la carga Q1, R2, que me indica la posición de la carga Q2, y R3, que me indica la posición de la carga Q3. Pero también necesito indicar el vector posición del punto donde quiero medir el campo eléctrico. Yo quiero conocer acá, en este punto que está acá abajo, en la esquina inferior derecha, el campo eléctrico. Y por lo tanto lo que voy a hacer es definir R1, R2 y R3. Rápidamente miremos cómo se hace esto. Ustedes ya saben hacerlo perfectamente. R1, que es este vector que está acá, va a ser menos L sobre 2, que es esta distancia, multiplicado por el versor Y. Es un vector que va desde el origen hasta este punto que estoy señalando con el puntero. Y luego a ese vector le sumo otro vector que es L2 L sobre 2 multiplicado por el versor J. Es un vector que va desde este punto que estoy señalando con el cursor hasta la carga Q1. ¿Sí? Entonces sumo este vector horizontal y el vector vertical y tengo este vector que está acá. Lo mismo hago para R2, R3 y RP. Una vez que tengo bien descriptos las posiciones de los tres puntos, cuando digo los 4 puntos, me refiero a los puntos que indican las posiciones de las cargas 1, 2 y 3 y del punto P. Entonces, ahora aplico principio de superposición para encontrar el campo eléctrico en el punto
dado por la posición RP, por el vector RP. El campo eléctrico en el punto P, cuya posición es RP, cuyo vector posición es RP, va a ser igual a la suma de los campos eléctricos generados por cada carga en ese punto. Eso es lo que me indica el principio de superposición. Esto es la suma de los campos generados por cada carga. La carga Q1 genera un campo en el punto RP, la carga Q2 genera otro campo en el punto RP y la carga Q3 genera otro campo en el punto P. Sumo los tres campos y voy a tener el campo total en el punto P. En otras palabras, esto es decir, el campo eléctrico en el punto RP va a ser igual a el campo eléctrico generado por la partícula Q1 en el punto P, escrito de este modo. K por Q1 por RP1 versor sobre el cuadrado del vector RP1, del módulo del vector RP1. Y lo mismo para las cargas Q2 y Q3. Si lo escribimos de una manera que puede llegar a ser más clara, acuérdense que este versor es igual al cociente entre el vector RP1 y su módulo. Entonces tengo esto que está acá abajo. Entonces el campo eléctrico en RP, el primer término del segundo miembro de esta ecuación de acá arriba, ese es este término que está acá, que es el primer término del segundo miembro de esta ecuación que estoy señalando. Tengo K por Q1 por RP menos R1, vector, sobre su módulo al cubo. Recuerden siempre en esta expresión que pongo RP menos R1 porque es RP el punto donde quiero encontrar el campo. Siempre va así. Y R1 es la posición de la carga Q1. Y lo mismo hago fíjense que las expresiones son exactamente iguales, para la carga Q2 y Q3. En ningún momento estoy mencionando si las partículas tienen carga positiva o negativa. Estas son expresiones genéricas. No estoy diciendo, no estoy ni siquiera todavía definiendo dónde están, particularizándolas, ni estoy diciendo tampoco si las cargas son positivas o negativas. Entonces esta es una expresión general. Solamente estoy diciendo quiero conocer el campo eléctrico en algún punto cuya posición está dada por el vector posición RP, que aparece acá, acá y acá, para cargas Q1, Q2 y Q3, que están en las posiciones R1, R2 y R3. Ahora sí vamos a particularizar para nuestro problema. Como ya arriba, acá arriba, definimos R1, R2, R3 y RP, y también conocemos los valores de las cargas, entonces lo que hago es, hago la diferencia, encuentro el vector diferencia RP menos R1, hago el vector diferencia. Lo mismo para RP menos R2 y RP menos R3. Fíjense que RP menos R1 va a ser este vector que está acá. L por I versor menos L por J versor. Su módulo va a ser L cuadrado más L cuadrado, la raíz cuadrada. Lo elevo al cubo y tengo esto que tengo acá en el denominador. Hago lo mismo para los otros dos términos, es decir, resuelvo esta diferencia, le aplico el módulo y lo elevo al cuadrado, y lo mismo acá. Me queda esta expresión que tengo acá. Pero fíjense que, si bien tengo tres términos acá, este es el campo eléctrico en el punto P generado por la carga Q1. Este es el campo eléctrico en la posición del punto P dado por la carga Q2. Y este es el campo eléctrico generado por la carga Q3 en la posición del punto P. Ahora bien, acá tengo componentes en I y componentes en J. Acá tengo componente en J y acá tengo componente en I. Si quiero reescribir esto como un vector, reagrupando todos los términos que multiplican a I versor y todos los términos que multiplican a J versor, tengo esta expresión. Este campo eléctrico es E sub X por I más E sub Y por J. Donde E sub X es todo esto que está entre corchete y E sub Y es el negativo o el opuesto de lo que está acá entre corchete, ¿no? Porque aparece el signo menos. Ahora, si trabajo un poco algebraicamente, puedo ver que este L cuadrado lo puedo, como, digamos, este L cuadrado es igual a tener un L al cubo.
y acá tengo 2 a la 3 medio. Si yo reagrupo, saco factor común K, saco factor común 1 sobre L cuadrado, entonces reescribo esta expresión que está acá arriba de este modo que lo tengo acá. Recién acá, cuando tengo la expresión final, y esto es sumamente importante, recién cuando tengo la expresión algebraica final, reemplazo los valores. Entonces ahora reemplazo el valor de Q1 por lo que me decía el problema, Q2 por el valor que me daba el problema y Q3 por el valor que me daba el problema. L vale 1 metro. Y entonces, cuando reemplazo, como hago acá, todos los valores, acuérdense que K asumimos que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado, la constante de Coulomb. Fíjense que el resultado final es el campo eléctrico en la posición de RP es 19.86 por 10 a la 3, es 19.860 newton sobre Coulomb en la dirección y más 2.640 newton sobre Coulomb en la dirección J. Eso significa que si yo me posicionara acá, es un vector que tiene componente positiva en X y componente positiva en Y, entonces es un vector que va a ir en esta dirección de sentido, como hacia el nordeste. ¿Bien? Componente positiva en X, positiva en Y. Mayor en X que en Y, y por lo tanto va a estar, podríamos decirlo coloquialmente, más acostado. El vector va a estar así. Disculpe, profe. Sí. La componente en Y se me hace ruido que sea positiva. Bien. Sí, en Y. Acá En tenés el J, signo disculpe. negativo. Sí, sí. Acá tenés el signo negativo, que es probablemente lo que te está generando ruido. Sigue apareciendo este signo negativo, pero Q1 es positivo y Q2 es negativo. Entonces hay que ver el balance en esta suma, si termina siendo positivo o negativo. En este caso, No, pero... este es negativo. Sí. Por lo tanto, No, tengo pero algo me hace negativo ruido igual por multiplicado. la ecuación. Me hace ruido por el dibujo de arriba. Bueno, si es por el dibujo de arriba, lo que uno tiene que hacer es plantear según las cargas que tengo. Por ejemplo, tengo Q1, Q2 y Q3. Q1 en este punto va a generar un campo eléctrico que va a ir hacia abajo y a la derecha, hacia el sureste. Después, Q2 va a generar un campo hacia arriba, hacia el norte. ¿Sí? Porque Q2 es negativa. Y Q3 va a generar un campo que va hacia el este. Entonces tengo un campo que va hacia el norte, otro hacia el este y otro hacia el sureste. Entonces la resultante seguro va hacia el este. Pero después yo tengo que balancear cuál es más intenso. El campo, la componente sur de del campo debido a Q1 o la componente norte del campo de la carga Q2. Y eso es lo que estamos haciendo. Evidentemente en ese balance gana la atracción de la carga Q2 frente a la repulsión de la carga Q1 en la dirección Y. Claro, ahí sí. Yo me estoy imaginando como que Q2 no era de repulsión también. Por eso. Claro, claro. ¿Pero se entiende? ¿Se sigue con eso? Bien, ahora ponemos un poco el acelerador. Hasta aquí fui bastante lento, a propósito, para que puedan seguir. Fíjense, les dejo a ustedes 3 problemas, que son los problemas 10, 11 y 12, muy importantes, pero también los resolvieron en la teoría. Problema 10 y 11 hablan de dipolos y de momento dipolar eléctrico. Lo vieron con Ariel. Por lo tanto, se los dejo a ustedes. Me parece, insisto, muy importante que lo hagan. Hagan a los 2 problemas. Y el problema 12 se los pedí la clase pasada, justamente para que hoy estuvieran un poco más en condiciones de ver lo que estamos por empezar a hacer ahora. Prefiero también volver a dejárselos para ir a problemas un poco más complicados. Vamos a arrancar con el problema 13 entonces. Dejamos ahora en un costado los problemas donde tengo distribuciones discretas de cargas, es decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5 cargas salpicadas, cargas puntuales salpicadas en el espacio y quiero encontrar el campo eléctrico en algún punto.
Y vamos a pasar a ver qué pasa cuando tengo distribuciones de cargas, distribuciones continuas. Antes de ir a campo vamos a resolver algunos problemas de fuerzas eléctricas, para poder pasar de manera más fluida, digamos así, a los problemas de campo eléctrico. Entonces, en el problema 13, el enunciado nos dice que tenemos un anillo circular delgado de 3 centímetros de radio, donde se encuentra distribuida uniformemente una carga de menos 3 coulomb. Acá es muy importante que nos da dos datos: el radio del anillo, y nos dice que la carga está distribuida uniformemente. Es carga negativa, pero además está distribuida uniformemente. Nos pide que encontremos la fuerza que experimenta una partícula de carga menos 2 coulomb que esté situada primero en el centro del anillo y luego sobre el eje del anillo a una distancia de 4 centímetros del centro. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Nuevamente, lo primero que hacemos es hacer un esquema del problema. Tenemos un anillo de radio R, tengo una carga Q en el centro del anillo y tengo una carga Q mayúscula distribuida uniformemente en el anillo. Como primero, fíjense que los datos del problema son que Q es negativa, Q mayúscula, perdón, la que está distribuida uniformemente en el anillo, y Q minúscula también es negativa. Yo en principio no voy a trabajar con eso, voy a dejarlo simbolizado con las letras Q minúscula y Q mayúscula, y este problema en principio va a ser válido para cualquier carga. Esto sea positivo o negativo, esto positivo o negativo, y para un radio R que puede ser cualquiera. Después voy a particularizar. Entonces lo primero que tengo que comprender es que voy a intentar como si fuese discretizar la carga de este anillo. Entonces voy a tomar una región muy pequeña, voy a tomar una porción pequeña del anillo, lo voy a recortar hasta tener una porción diferencial. Esa porción diferencial de anillo tiene carga diferencial de Q. Ahora vamos a ver qué es el diferencial de Q. Pero lo que tenemos que ver es, antes que eso, es que hay dos cargas. Entonces la carga que experimenta el diferencial de Q debido a la presencia de la carga Q, o sea, el diferencial de Q mayúscula debido a la presencia de la carga Q minúscula, va a ser una fuerza que tiene esta dirección y sentido, dada por este vector rojo que estoy señalando con el puntero. Pero además existe otra fuerza que es la que experimenta la carga Q minúscula, que está en el origen de coordenadas de este sistema, que es en el centro del anillo. Fíjense que yo convenientemente elegí un sistema de coordenadas tal que el origen de mi sistema de coordenadas esté en el centro del anillo y que el anillo esté completamente en el plano XY. La fuerza que va a experimentar esta carga que está en el origen va a ser esta que está acá. Ahora, si las dos cargas son iguales, la carga Q minúscula y el diferencial de carga son de igual signo, entonces la fuerza va a ser repulsiva. Si tienen distintos signos, va a ser atractiva. Y lo que voy a hacer es aplicar el principio de superposición. Pero antes tengo que conocer cuánto vale este diferencial de carga. Y este diferencial de carga, como estoy en una única dimensión, porque estoy en una línea que está en una curva, entonces el diferencial de carga va a ser lambda por diferencial de L, donde lambda es la densidad lineal de carga. Y el diferencial de L, en este caso, el diferencial de L, es decir, la porción diferencial del arco de circunferencia, es un arco diferencial. Y ese arco vale R diferencial de tita. Este arco, que está acá, es igual a R, que es el radio del anillo, multiplicado por este pequeño ángulo que hay acá, que es un ángulo diferencial. Por lo tanto, el diferencial de Q va a ser lambda por R, donde R es una constante y es el radio del anillo, por diferencial de tita. Ahora bien, quiero calcular
la fuerza esta que está acá abajo, que es la fuerza que el diferencial de Q ejerce sobre Q minúscula, sobre la partícula de carga Q minúscula que está en el origen. Según la ley de Coulomb, esta carga va a ser K por Q por el diferencial de Q. Y fíjense, y acá esto es muy importante, si acá tenemos R minúscula menos R mayúscula o R mayúscula menos R minúscula. Como estoy queriendo conocer la fuerza sobre este punto, entonces va primero la posición de esta carga. Entonces tengo R minúscula, que es el vector que me indica la posición de la carga Q minúscula, y R mayúscula voy a llamar a la posición, al vector posición de esta carga diferencial que está acá. Entonces esta es la fuerza, y que le pongo diferencial. ¿Por qué? Porque es la fuerza que experimenta la carga Q debido a un diferencial de carga. Lo que voy a hacer a continuación es aplicar el principio de superposición y decir, bueno, esta que está acá, esta que está en rojo acá, es la fuerza que experimenta Q minúscula debido a esta carga diferencial. Pero también experimenta otra fuerza debido a esta carga diferencial, otra debido a esta, otra debido a esta, otra debido a esta, otra debido a esta, etc. Y voy a sumar todas las fuerzas debido a todas las cargas diferenciales que están sobre el anillo. Esa suma, como ustedes ya se imaginan, se va a transformar en una integral, porque no tengo cargas discretas, sino que tengo un continuo de cargas alrededor del anillo. Entonces voy a sumar las fuerzas que cada una de estas cargas que está sobre el anillo ejerce sobre esta carga Q. Para nuestro caso particular, la posición de la carga Q minúscula, el vector posición es el vector nulo, como ya se habrán dado cuenta. Pero la posición de diferencial de Q, fíjense que yo voy a buscar una manera de encontrar un vector general, un vector que me describa a todas las posiciones de las cargas. Como las cargas están en una circunferencia, a mí me conviene utilizar coordenadas polares en este caso. Y el vector posición de este punto, de este punto, de este punto, de cualquier punto sobre el anillo, va a ser igual a R mayúscula, que es el módulo, que es el radio de la circunferencia, multiplicado por el versor R. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se entiende o se perdieron? Se entiende, profe. Bien. Ahora, hago esta diferencia. R menos R mayúscula. Vector nulo menos este vector. Donde este es constante, acuérdense. Tengo este vector. Este es el vector diferencia. Este es el vector R menos R mayúscula. Su módulo, ¿cuánto vale? R. Entonces lo elevo al cubo. Esto que está acá, que es igual a esto que está acá, es igual a la fuerza que experimenta la partícula Q minúscula debido a la presencia de cualquier elemento diferencial de carga. Esta va a ser la fuerza debido al diferencial de Q. Ahora, vamos un poquito más adelante, avancemos un poco. Como lambda, ¿qué es lambda? Es la densidad lineal de carga. Como la densidad lineal de carga es constante, según el problema, y esto que yo estoy señalando acá es válido solo cuando la densidad de carga es constante, entonces la densidad de carga va a ser la carga total dividido por 2πr, que es, si quieren, el perímetro de la circunferencia. Porque la carga está igualmente distribuida, divido Q por la longitud, la longitud de la circunferencia, el perímetro de la circunferencia, y tengo la densidad de carga. Insisto, esto es solamente válido cuando lambda es constante. Entonces, lo que voy a tener es K por Q minúscula multiplicado por el diferencial de Q.
y el diferencial de Q era lambda por el diferencial, acá arriba, el diferencial de L, que es R por diferencial de θ. Entonces lo voy a repasar de nuevo, pero el diferencial de Q es lambda R diferencial de θ. Donde lambda es esto que está acá. Entonces tengo, esto es lambda R diferencial de θ. Lambda R diferencial de θ. Y lambda vale esto que está acá. Fíjense, K, Q, lambda y R, acá hay un R que se cancela, el R del numerador con el R cuadrado del denominador. Todo esto es constante para nuestro problema. Q es un dato del problema, no reemplazo ningún valor, pero es un dato del problema. Lambda también es un dato del problema, porque es una constante. Y R también es un dato del problema, el radio de mi anillo. Entonces, la fuerza que ejerce el diferencial de Q sobre Q minúscula va a ser igual a esta expresión que está acá. Fíjense que aparece un signo menos y que tiene que ver con que el versor R es un versor que va desde Q hasta el punto de interés, ¿cierto? R va desde el origen hasta el punto donde yo estoy marcando la posición donde está la carga. Pero la fuerza que genera esa carga va en sentido contrario. Y no es que yo la estoy poniendo a dedo, sino que nos apareció y yo simplemente la estoy justificando, les estoy mostrando para que lo entiendan en el gráfico. Pero apareció de aplicar esta expresión. Aplicando correctamente la ley de Coulomb, por supuesto que vamos a llegar a la solución adecuada. Ahora, la fuerza total que va a experimentar la carga Q va a ser igual a la suma de todas las fuerzas ejercidas sobre Q minúscula por todos los diferenciales de carga del anillo. No es otra cosa que decir, hago una suma sobre todos los elementos que generan fuerzas sobre Q minúscula. Esto es igual a hacer una integral. Tengo que hacer una integral. ¿Cuál es la variable de integración acá? Θ solamente. Θ se integra acá entre 0 y 2pi, porque fíjense que hay carga para θ entre 0 y 2pi. Hay carga para este punto, este punto, este punto, en toda la circunferencia hay carga. Eso es lo que estamos por integrar. ¿Qué integro? Esto, que es constante, sale fuera de la integral. Y recuerden, lambda también sale afuera en este caso, porque la densidad de carga es constante. Si no fuese constante, esto quedaría dentro de la integral. En este caso particular, lambda sale fuera de la integral. Y me queda la integral de reversor por diferencial de θ. Ahora ustedes pueden decir, bueno, pero ¿esto es una constante? No. El versor R depende de θ, como ya sabemos. Y fíjense qué es lo que estamos haciendo acá. Multiplicar una constante por esta integral. Entonces resolvamos esta integral, que es la integral de R versor diferencial de θ. ¿Qué significa eso? Que para cada θ entre 0 y 2pi tenemos que sumar el versor R. Entonces tenemos que sumar este versor R más este versor R más este versor R más este versor R más este versor R. ¿Se entiende? Para todos los ángulos de 0 a 2pi. Vamos acá arriba. Entonces sumamos un versor que va desde acá hasta acá, otro de acá a acá, otro de acá a acá, otro de acá a acá, otro, etcétera. Así. Y si sumamos todos los versores R's, todos tienen módulo 1, desde 0 hasta 2pi, ¿qué obtengo? El origen sería. Tengo 0. El vector nulo. Ujú. ¿Por qué? Porque estoy sumando este vector con este vector. Son iguales y opuestos. Luego, este vector con este vector, iguales y opuestos. Este reversor con otro que está en sentido contrario, etc. Para esta primera región, para cada vector que está en esta primera región o cada versor R, hay otro que es igual y opuesto en la región inferior. Razón por la cual, fíjense, la fuerza total es 0. Y esto es algo intuitivo. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber la fuerza total que experimenta Q debido
a todas estas cargas, fíjense que una carga que esté acá, si la carga es, por ejemplo, como nos indica el problema, y esto es independiente de cuánto valgan las cargas, ¿no? Como vimos, nuestra solución es general. Pero supongamos esto, tenemos una carga negativa distribuida en el anillo y una carga negativa en el origen. Si son negativas, la fuerza va a ser repulsiva entre ellas. Entonces esta carga Q va a experimentar, debido a una carga que esté por acá, una fuerza que va para allá. Pero exactamente en el lado opuesto, acá, tengo una carga exactamente igual, que sobre esta carga ejerce una fuerza que va para el otro lado y tiene la misma magnitud. Entonces ambas fuerzas se cancelan. Y lo mismo pasa para cada punto del anillo. Por lo tanto, esta carga Q no se movería, no experimentaría ninguna fuerza debido a la presencia de este anillo cargado. Ya sea que las cargas sean iguales, o de igual signo, perdón, o de signos contrarios. Si fuesen de signo contrario, por ejemplo, se atraerían, esta carga se vería atraída, por ejemplo, por esta parte del anillo, pero también se vería atraída por esta parte del anillo en igual medida. Razón por la cual la fuerza neta es cero. ¿Podemos avanzar un poco más? Vamos a volverlo un poco más complicado, intentando resolver el problema B. El problema B de este mismo, el enunciado, perdón, el ítem B del mismo problema, me pedía encontrar el campo eléctrico sobre el eje del anillo a una distancia de 4 centímetros, me decía. Entonces me daba la posición exacta donde quería que yo encuentre el campo eléctrico. Hago el esquema, lo primero que hago bien el esquema y elijo un sistema de coordenadas adecuado. Uno, por supuesto, que es libre de elegir el sistema de coordenadas que quiera y poner el origen donde quiera. Hay sistemas de coordenadas que me van a facilitar el problema y sistemas que me lo van a complicar. Poner el origen de coordenadas acá, ¿podría hacerlo? Puedo hacerlo. La solución va a ser mucho más complicada, o encontrar la solución va a ser más complicada. Pero puedo hacerlo. Entonces a mí me conviene siempre buscar el sistema de coordenadas, es decir, si trabajar en coordenadas cartesianas, cilíndricas o esféricas cuando estemos en el espacio, y dónde colocar el origen. Yo encuentro adecuado acá poner el origen de coordenadas en el centro del anillo, que el anillo esté en el plano XY, y esto, que es el eje perpendicular, el eje del anillo, lo hago coincidir con mi eje Z. Una vez que dije esto, entonces necesito, fíjense otra vez, hago exactamente lo mismo. La fuerza que genera este elemento diferencial de carga, este que está acá, este pedacito que yo señalo acá, el diferencial de Q. ¿Qué fuerza genera sobre esta carga Q? En términos genéricos, fíjense que la fuerza es esta que está acá señalada con el vector diferencial de F. La ley de Coulomb me dice que es K por Q por diferencial de Q por R menos R mayúscula. R es la posición de la carga Q, donde quiero saber cuánto vale la fuerza. Y R mayúscula es la posición, el vector posición de donde está la carga distribuida, que genera una fuerza sobre esta otra carga. Y este es el módulo al cubo de este vector. Repito una y otra vez porque lo central es, si uno sabe aplicar esto, habiendo elegido bien el sistema de coordenadas, tiene el 70 o el 80% del problema resuelto. Después la matemática se va haciendo cada vez más compleja y lo vamos a ver, pero esta es la parte central desde el punto de vista físico. A este vector, que es la fuerza que esta carga ejerce sobre esta carga, fíjense que lo puedo escribir como la suma de dos vectores. Un vector que está sobre el eje Z, que le voy a llamar diferencial de f sub z en la dirección k, y otro vector que está en el plano XY, que es perpendicular al eje Z, que está en la dirección de ρ versor. Entonces, si sumo este vector con este vector, tengo el vector total. Pero vamos a ver cómo aparece eso espontáneamente cuando aplico bien la solución del problema.
En mi caso, el vector donde quiero, o donde, mejor dicho, donde está la partícula Q, sobre la cual quiero evaluar la fuerza total que ejerce el anillo, la posición de la carga Q es A por K. El vector posición es A por K. Ese es el vector de esta carga, el vector posición de esta carga Q. Y ahora me queda determinar el vector posición de la carga diferencial de Q. Pero va a tener que ser válido para todos los diferenciales de Q. Entonces fíjense que el vector posición acá va a ser R, que es una constante, multiplicado por ρ versor. Vamos acá arriba. Cualquier punto sobre el anillo va a poder ser descrito, por ese vector posición. Porque siempre va a ser R, que es el módulo del vector, por ρ versor. Para este vector, cuando esté acá la carga, voy a tener este ρ versor, me indica la posición de este punto. Para la posición de este punto voy a tener otro ρ versor. Acuérdense que en coordenadas cilíndricas, el versor ρ estaba en la dirección que unía al origen de coordenadas y a la proyección sobre el eje XY del punto de interés. Es decir, en nuestro caso, el anillo está justamente sobre el eje XY, por lo tanto es mucho más sencillo. El versor ρ va a ir desde acá hasta, su dirección y sentido, va a apuntar desde el origen hasta el punto de interés, hasta el punto donde esté la carga diferencial de Q. Y su módulo va a valer 1. Entonces, si tengo R, la posición de la carga Q, y si puedo escribir la posición de la carga diferencial de Q, tengo buena parte del problema resuelto. Pero me falta escribir el diferencial de Q ahora. Bueno, esto es un poquito más complicado, pero el diferencial de Q otra vez acá va a ser lambda diferencial de L. Lo primero que tengo que identificar es si la carga está distribuida en una línea, en una superficie o en un volumen. En este caso la carga está distribuida en una línea, ¿cierto? En una dimensión. Entonces la carga va a ser la densidad lineal de carga por diferencial de L. Pero lo importante ahora es cómo escribo el diferencial de L. Porque lambda es este valor que está acá. Lo dejo expresado como lambda. Pero ¿cuánto vale el diferencial de L? Y acá el diferencial de L es este arco de circunferencia. Es un arco diferencial. Que va a ser R, el radio de la circunferencia, por el ángulo subtendido por ese arco. Y ese ángulo en coordenadas cilíndricas, ¿cómo lo llamamos? Sí, ¿Pero lo ven bien? ¿Queda claro de dónde está saliendo este phi? claro, sí. ¿Todos me siguieron hasta acá? Porque Lautaro me pregunta si se cortó y no sé si se interrumpió mi señal o fue algo de él. Bueno, sigo entonces. Ahora, lambda, ¿qué es lambda? Como lambda en este problema es constante, es Q sobre 2πr, es decir, la carga total sobre el perímetro de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia es 2 por pi por r. Entonces, lambda es Q sobre 2πr. Se van a cancelar r del numerador con el denominador y me queda Q sobre 2pi por diferencial de phi. Esto va a ser el diferencial de Q. Entonces, fíjense que acá lo importante va a ser hacer el esquema, hacerlo bien, identificar, por supuesto, escribir bien la ley de Coulomb. Es muy importante identificar cuál es esta R y cuál es esta R. Esta es la posición de la carga donde estoy midiendo la fuerza. Y esta es la que genera la fuerza sobre este punto. Y luego identificar la posición donde está la carga que está experimentando la fuerza que yo quiero medir. El vector posición de las cargas que generan esa fuerza. Y el diferencial de Q. Una vez que tengo todo esto, empiezo a reemplazar. Se va a volver un poquito tedioso a partir de acá, pero van a ver que es aplicación matemática minuciosa, rigurosa, pero hasta acá llegó nuestra parte física. Vamos a meter todo eso dentro de una olla, lo vamos a revolver, va a estar bastante espeso, pero dentro de un rato van a ver que cuando terminemos de cocinar, sacamos y vamos a analizar el resultado.
Por supuesto que lo que metemos, los ingredientes que metemos tienen que ser muy precisos. Perdón por esta analogía culinaria, pero parece importante, ¿no? Tiene que ser en las proporciones adecuadas, tenemos que ser muy claros con lo que vamos a poner dentro de esta fórmula, dentro de esta expresión de la ley de Coulomb. Y después vamos a analizar el resultado para ver si lo que obtenemos se corresponde con lo que esperamos según nuestra intuición física. Entonces, hacemos R menos R, R minúscula menos R mayúscula, este vector menos este que está acá, es igual a esto que está acá. Lo dividimos por el cubo de su módulo y lo multiplicamos por K por Q y el diferencial de Q. K por Q y el diferencial de Q, que es Q mayúscula sobre 2pi por diferencial de phi. Acá escribo exactamente lo mismo, pero el módulo de este vector va a ser a cuadrado más r cuadrado. La raíz cuadrada de eso es el módulo del vector. Y a eso lo elevo al cubo. Van a ver muchas veces algo, un denominador a la 3 medios. Tiene que ver con esto. El módulo al cubo. El módulo de un vector es la raíz cuadrada de el cuadrado, la suma de los cuadrados de las componentes, y eso elevado al cubo. Por lo tanto, y acá lo remarco, la fuerza ejercida por el diferencial de Q, por eso acá hay un diferencial y acá hay un elemento diferencial, va a ser igual a esto que está acá, que es K por Q minúscula por Q mayúscula sobre 2pi, es esto que está acá. Esto que está en el denominador lo voy a poner como un factor en el numerador, a cuadrado más r cuadrado, todo a la menos 3 medios, y lo multiplico por a por k menos r por rho versor, diferencial de phi. Y ahora viene la parte linda. Ahora tengo que integrar. ¿Y cuál es la variable de integración? Phi. Phi lo integro entre 0 y 2pi, porque el anillo está entre 0 y 2pi. No tengo una mitad de un anillo. Si tuviese la mitad de un anillo, integraría entre 0 y pi, por ejemplo. Si tuviese un cuarto de anillo, entre 0 y pi sobre 2. Pero tengo un anillo completo. Entonces integro en toda la región donde hay anillo. Entonces integro esta expresión que está acá, pero ojo, porque estoy integrando un vector entre 0 y 2pi. Aplico propiedad distributiva de la suma con respecto a la multiplicación y fíjense que tengo esto multiplicado por a por k versor multiplicado por esto. Y a eso le tengo que sumar este factor por menos r versor por diferencial de phi. Y eso es lo que integro. Y la divido la integral en dos, porque tengo dos términos. Acuérdense que la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces tengo una integral en el versor k y una integral que tiene incluido al versor rho. Pero si ustedes recuerdan, k versor es un vector constante, no cambia con phi. Sale fuera de la integral. K, Q, minúscula, Q, mayúscula, A, 2, pi, no dependen de phi. Este factor tampoco depende de phi. Todo esto no depende de phi, sale fuera de la integral. ¿Y qué me queda la integral? La integral entre 0 y 2pi, ¿de quién? De diferencial de phi. ¿Cuánto da eso? 2pi. Bien. 2pi se va a cancelar con ese 2pi de la integral y me va a quedar k por q por a dividido, que viene de acá, a cuadrado más r cuadrado a la 3 medios, multiplicado por k versor. Esto se ve bastante claramente. ¿Qué pasa con el otro término? Este signo menos aparece porque está acá. Y tengo lo mismo, pero fíjense que todo esto que está acá no depende de phi. Pero rho yo lo dejé a propósito. Rho sí depende de phi. Para cada phi tengo un versor rho distinto. Y esto es muy importante que yo lo sepa distinguir. ¿Por qué? Porque voy a sacar todo esto fuera de la integral como está acá, pero me va a quedar la integral entre 0 y 2pi del versor rho para todos los phi. Acá hago exactamente lo mismo. Imagínense el vector, perdón, el eje z vertical, y lo que estoy haciendo es sumar los versores rho
entre 0 y 2pi. Sumo este vector con un vector que va para el otro lado, este vector con otro que va para el otro lado, etc. Tengo el vector nulo. Entonces, como esta integral vale 0, entonces todo este término vale 0. Y por lo tanto, la fuerza que experimenta la carga Q minúscula va a estar dada por esta expresión. Ya te doy la palabra a Lautaro, pero dame un minuto. Porque fíjense que entonces la fuerza total va a estar solo sobre el eje Z. O sea, va a ser una fuerza que tiene solo componente K. Va a tener este módulo de la fuerza, pero acuérdense que K es positivo, A es positivo. Todo lo que tengo acá en el denominador es positivo, pero Q minúscula y Q mayúscula pueden ser positivos o negativos. Entonces el signo puede cambiar. Si tengo dos cargas iguales, de signos iguales, esto todo va a ser positivo, pero si las cargas son de signos opuestos, todo esto va a ser negativo. Y la fuerza va a estar solo en K. Termino con esto, Lautaro, y te doy la palabra. Esto significa que la fuerza está solo en el eje Z. Y esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque si bien este elemento de carga ejerce una fuerza que tiene esta dirección y sentido sobre esta carga Q, exactamente del otro lado del anillo hay una carga diferencial de Q que es igual al diferencial de Q de acá arriba, que ejerce una fuerza sobre esta carga que va hacia arriba. Entonces las componentes en esta dirección, la componente ρ, se va a cancelar, que es lo que obtuvimos nosotros en nuestra integral. Y solo nos van a quedar fuerzas en la dirección Z. Es decir, si yo tengo un anillo, y me paro sobre el eje del anillo, entonces la fuerza que va a experimentar una carga que esté sobre el eje es una fuerza que va a estar en la dirección del eje. Si las cargas son, por ejemplo, como en este problema, la carga es negativa en el anillo y la carga puntual Q también es negativa, entonces la fuerza va a ser de repulsión y la partícula Q se va a mover sobre el eje Z. Lautaro, decime, te escucho. ¿Cuál de los dos, Lautaro? Porque el Vos. doctor Rodríguez también levantó la mano. Bien, pensé que eras vos en dos ¿Cómo? No, sesiones. pero yo sí también levanté. ¿Cómo se calcularía matemáticamente el versor ρ por diferencial de phi? Porque, por ejemplo, si fuera no de 2pi a 0, sino de pi a 0, por ejemplo, ahí no sería nulo Exacto. la integral. Ahí, ¿Cómo calcularíamos eso? bien, ya te respondo. Ahora quiero escuchar la otra pregunta, la de Lautaro Rodríguez, a ver si están relacionadas. Sí, eran muy relacionadas. Yo quería preguntar si no me estaba quedando claro por qué esa integral quedaba 0 y quería preguntarle si esa integral de 0 a 2pi se la podría expresar como una integral de 0 hasta 0 para darle otro sentido. No, tenés que barrer ángulos. Si vos pones de 0 a 0 no barres nada. Entonces tenés que ir de 0 a pi. A 2pi, perdón. Y quizás lo ven más claro si yo lograse, como muchas veces todavía la cabeza de ustedes está más seteada en coordenadas cartesianas, piensen que este ρ versor, si yo lo escribo en coordenadas cartesianas, ¿a qué va a ser igual? ¿Lo recuerdan? Va a ser coseno de phi por i versor más seno de phi por j versor. Ahora, entonces acá tengo dos términos. Voy a tener coseno de phi por i versor multiplicado por el diferencial de phi, y después voy a tener otra integral que va a ser el seno de phi por j versor por el diferencial de phi. Y en ese caso, los versores i y j ya no dependen de phi. Los saco fuera de la integral. Y lo que voy a tener es dos integrales. Una del coseno de phi entre 0 y 2pi, y otra del seno de phi entre 0 y 2pi. Ambas integrales son 0. Si vos querés hacer una integral, si yo tuviese un problema en el cual tengo un semicírculo en vez del anillo, entonces voy a tener que integrar ese coseno de phi o el seno de phi entre 0 y pi, en vez de entre 0 y 2pi. Y lo que voy a tener es que, si uno lo piensa intuitivamente, imagínense ese semicírculo que vos planteas, Lautaro, y quiero calcular... Creo que tendríamos menos j versor. Claro, pero lo que uno tendería a pensar es que, por ejemplo, yo tengo este semi anillo, no sé si me están viendo en mi cámara. Si quieren,
corto un poquito la presentación para que lo vean mejor. Tengo un semicírculo, la mitad de mi anillo, y estoy en el punto medio del semicírculo. Entonces, un pedacito de anillo acá me genera sobre este punto una fuerza que va así, si las dos cargas son del mismo signo, ¿cierto? Tengo esto así, un semicírculo, tomo una porción del semicírculo y la fuerza sobre el centro va a ir hacia abajo. Pero si tomo del otro lado, hay simétricamente otro punto que me genera una fuerza que va simétricamente para el otro lado. Las componentes en X se van a cancelar y solamente me va a quedar una fuerza hacia abajo. Y eso para cada par de puntos del semicírculo. ¿Quieren que lo grafique o se entiende? Porque eso lo que me va terminando es una fuerza neta solo en la dirección J, como estás diciendo vos, Lautaro. Porque se van a ir cancelando las componentes en las otras direcciones. Yo llego a imaginármelo eso de que las componentes se cancelan, pero no sé, es como que en la integral no me lo estoy viendo. Y Y entiendo que la integral es la suma de todas las componentes infinitesimales, ¿no? lo que pasa es que cuando tengas la integral, para ese caso que yo digo, por ejemplo, vas a tener la integral del coseno de phi y del seno de phi entre 0 y 2pi. La del coseno de phi, la integral del coseno de phi entre 0 y pi vale 0. Entonces ahí se te anula formalmente, algebraicamente, la componente en la dirección y del versor y. En cambio, la integral del seno de phi entre 0 y pi no es 0. Razón por la cual ahí sí tendrías una componente j que tiene un cierto valor. También tengo que recalcar que estamos resolviendo un problema, incluso ese del semicírculo, en el cual lambda es constante. Si lambda no fuese constante, yo no hubiese podido sacar, acá aparecería un lambda, no hubiese podido sacarlo de la integral. ¿Por qué? Porque cada región del anillo tendría una densidad de carga distinta. Entonces, el problema más sencillo, estos son problemas clásicos, son problemas difíciles, pero son los más sencillos dentro de los problemas que hay. Porque estamos buscando mucha simetría, o problemas con mucha simetría y con distribuciones uniformes de carga. Pero con esta metodología que yo les presento puedo resolver problemas con distintos tipos de simetría. Quizás es difícil verlo de entrada. En los libros de física universitaria básicos lo van a encontrar de otra manera resuelta. Si les resulta conveniente, lo pueden usar. No tengo ningún inconveniente. La ventaja de este método, o las ventajas son, para mí, dos. Primero, es un método general, vale para cualquier tipo de problema, cualquier tipo de carga puesta en cualquier punto del espacio. Es más duro desde el punto de vista matemático, probablemente, pero es mucho más preciso. Y luego, esta es la notación que encima van a usar ustedes en la próxima materia de electromagnetismo, que trata sobre estos temas, que se llama electromagnetismo, el año que viene. Entonces, si de a poquito nos vamos acostumbrando a este tipo de manejo del álgebra y del cálculo, les va a hacer mucha otra materia. ¿Cuál es la diferencia, profe? Perdón. La diferencia es, sí, la diferencia es que cuando ustedes trabajan utilizando los mecanismos que van a ver en los libros de física universitaria, van a partir de conceptos de simetría. En este problema, por ejemplo, dirían, esta componente, esto que yo les decía, ¿no? Lo que yo señalé sobre el final, ustedes lo harían al principio en esos libros, o siguiendo esa bibliografía, porque verían que la componente en esta dirección y en esta dirección, ¿no? Las componentes rho se anulan. No se ve su mouse, solo... profe. Gracias. No se ve su apuntador. Ahí está. Ahora sí. La componente de este vector en la dirección ρ y la componente de un vector que está simétricamente opuesto, de la fuerza debido a una carga que está simétricamente opuesta, perdón, acá abajo, sería un vector que va para allá. Y este vector con este vector, o las componentes ρ del vector del primero y del segundo, se cancelarían, y ya de entrada ven que solo queda una componente en z. Y entonces trabajarían solo con escalares.
y solo tomarían las distancias, miden esta distancia que es fija, entonces usan trigonometría y toman acá un triángulo rectángulo donde tienen un cateto del lado A, otro cateto del lado R, y esta es la hipotenusa, que es la distancia entre el diferencial de Q y este Q, etc. Van a trabajar solo con escalares. La desventaja de ese método, o sea, la ventaja puede ayudar a comprenderlo, sí. La desventaja pierde mucha generalidad. Es solo para este problema, así como está propuesto. Con la ventaja de este que ustedes quieren sacar a este punto, a esta carga de acá, y la quieren poner acá, bueno, basta que reescriban el vector posición. No sería solo A por K más alguna componente en ρ. O si lo quieren escribir en I y J, si lo quieren escribir en términos de coordenadas cartesianas. Luciano, tu pregunta. Luciano, ¿vos querías hacer alguna pregunta? Bueno, se nos fue Luciano. Vamos entonces al problema 14. Lo vemos rápidamente, hacemos una pausa y vamos a ver si les planteo rápidamente cómo se resuelven los otros porque lo tienen resueltos paso a paso. El problema 14 me dice, un segmento con densidad de carga lineal lambda está situado sobre el eje X y va desde X igual a menos A hasta X igual a A. Hallar el campo eléctrico para todo punto en el espacio, dibujar las líneas del campo eléctrico y qué puede decir del campo eléctrico cuando A tiende a infinito. Creo que ahí Luciano escribió en el chat. Ok. ¿Qué dice Luciano? En el parcial usted había dicho que teníamos que escribir lo que hagamos. ¿Bastaría con algo similar a lo que usted escribe en las guías o hablar o habría que poner más aclaraciones? No, claro, habría que poner las aclaraciones de aplicando ley de tal, debido a que tal cosa es igual a tal, si usan simetría, explicar qué simetría, etc. Ahora, en el problema 14, volvemos a lo mismo. Hacemos un esquema, definimos el sistema de coordenadas. Fíjense que acá a mí me conviene poner sobre el eje X a la barra que está cargada. Y poner el origen de coordenadas justo en el centro. ¿Puedo elegir otro sistema de coordenadas? Sí. Me conviene este. O mejor dicho, les propongo hacerlo con este. Fíjense que hay carga desde menos A hasta A. Y la carga está, dice el problema, homogéneamente distribuida. Es una distribución uniforme de carga. Ahora, lo que nos pide el problema es calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio. Pero es equivalente porque encontrar, por ejemplo, el campo eléctrico en este punto sería como encontrar la fuerza que experimentaría una carga de prueba acá y dividirlo por esa carga. El campo eléctrico, según la ley de Coulomb, en una posición cualquiera, debido a una carga diferencial, esto es, tengo una carga diferencial acá que yo señalo con rojo. Y quiero encontrar cuánto vale el campo eléctrico en este punto, que está acá señalado, cuya posición me la da el vector R, que está en verde. Quiero encontrar el campo eléctrico que genera esta carga en este punto. ¿Qué hago? Bien, la ley de Coulomb me dice que el campo eléctrico generado por una carga diferencial de Q, yo voy a llamarla acá diferencial de Q', va a ser K por diferencial de Q', y pongo el primado para decir esta posición o este vector posición es el que corresponde a la carga. Y este es el que corresponde a donde quiero medir el campo eléctrico. R es la posición del punto de interés donde quiero medir el campo eléctrico. Y R' es la posición donde está la carga. Entonces, como en los casos anteriores, yo necesito definir R, R' y diferencial de Q'. Otra vez, necesito identificar si mi carga está distribuida. Cuando tengo distribuciones continuas de carga, tengo que ver si está distribuida en una línea, en una superficie o en el espacio. Acá claramente está en una línea. Entonces, tengo una densidad lineal de carga. Y voy a escribir, como pongo diferencial de Q', voy a usar X'. Y fíjense esto. El diferencial de Q' va a ser lambda por diferencial de X'. Este lambda depende de X. ¿Por qué?
Para este punto tengo un valor de lambda, para este otro, para este otro, para este otro. Para este otro, para este otro, para este otro. En nuestro problema particular, ¿cuáles son esos valores? Lambda acá, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Cuánto vale lambda acá? 0. Eso implica que no hay carga ni acá ni acá. Eso es lo que está diciendo Lautaro. ¿Cuánto vale lambda acá, 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 acá y acá? Un cierto valor constante, Lambda. Un lambda valor 0, constante. lambda. Exacto. Independientemente del punto donde esté, entre menos a y a, lambda vale una constante. Entonces, fíjense, como me pide el problema encontrar el campo eléctrico en una posición R arbitraria, me dice en todo el espacio, yo quiero encontrar para cualquier punto del espacio, la posición de cualquier punto del espacio va a ser el vector R, me va a indicar un punto cuyas coordenadas son X, Y, Z. Es ahí donde yo voy a querer encontrar el campo eléctrico. Ahora, R' me tiene que indicar la posición donde está la carga Q'. Para mí, la carga Q', por ejemplo, no va a estar acá. Acá no hay carga, acá no hay carga, acá no hay carga. La carga, solamente va a haber carga sobre el eje X, primero. Pero además, solo hay carga entre menos A y A. No hay carga de acá para allá, ni de acá para allá. Entonces yo tengo que indicar con un vector posición este punto, este punto, este punto, este punto, todos los puntos donde hay carga. Ese vector posición va a ser X' por Y, donde X' es la posición de la carga Q' o diferencial de Q'. ¿Por qué no pongo X' por Y más Y' por J más Z' por K? Porque no hay carga en Y' ni en Z'. Si no lo pondría, pero no hay carga ahí. Ahora hago la diferencia, ¿no? Hago R menos R'. Eso me queda X menos X' por Y, versor, más Y por J versor, más Z por K versor. Es lo que está escrito acá. Luego saco su módulo y lo elevo al cubo, que es lo que está en el denominador. Y sé que el diferencial de Q' es lambda por diferencial de X'. Por lo tanto hago esta integral. Fíjense que mis límites de integración son menos A y A en X'. ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo tendría son tres términos. El primer término es una integral que va entre menos infinito y menos A. Pero como decía Lautaro Moragues, lambda I vale 0. Por lo tanto ese término vale 0. Después tengo esta integral que va entre el menos A y A, esta expresión, y tengo una última expresión que va entre A e infinito, de la misma expresión, pero donde lambda entre A e infinito, ¿cuánto vale? 0. Por lo tanto, hay dos integrales que se me cancelaron, que son las que van entre menos infinito y menos A, y entre A e infinito. Solo me queda esta integral. Y ahora empiezo a analizar, y digo, K y lambda, en esta región, K siempre es constante, y lambda para este problema particular es constante, sale fuera de la integral. Y voy a hacer una integral donde fíjense que tengo la integral de una suma, que va a ser igual a la suma de las integrales. Entonces tengo tres integrales. Yo ya en este caso saqué I, J y K fuera de las integrales, porque I, J y K son constantes, son vectores constantes. Por lo tanto lo saqué afuera, al igual que K y lambda. Ahora, cuando integro en X', Y es constante. Ustedes saben hacer integrales en varias variables. Y cuando integro en X', Z es constante para X'. Entonces lo que tengo es que el vector E, el campo eléctrico en cualquier punto R, va a ser igual a E sub X, que es lo que está en este paréntesis, multiplicado por Y versor, más E sub Y, que es lo que está en este paréntesis, multiplicado por J, más E sub Z multiplicado por K. Como se dan cuenta, no tenemos nada nuevo, solo que nos aparecen estas integrales que nos van a complicar un poquito la existencia, pero esto ya es matemática. ¿Qué hacemos para resolver esas integrales? Les muestro la primera cómo se resuelve. Esta integral que está acá la integro en la variable X'. Pero tengo que integrar X menos X'. Me conviene hacer un cambio de variable. A esto que es X menos X' lo llamo omega.
Si mi nueva variable omega es x menos x', el diferencial de omega va a ser menos diferencial de x', porque x no varía acá. Mi variable es x', no x. Entonces, x para esta integral es una constante. X' no. Entonces, diferencial de omega es menos diferencial de x'. Y para los extremos de integración, es decir, cuando x' valga menos a o a, yo digo, para x' igual a menos a, x' igual a menos a, omega va a ser x más a. Y para x' igual a a, x' igual a a, omega va a ser x menos a, que es lo que está acá. Entonces reescribo esta ecuación cambiando de variables. Y fíjense esto, lo que yo les decía recién. E sub x, que es la primera integral, va a ser k por lambda, me voy arriba, k por lambda, por esta integral, pero ahora voy a ya escribir con el cambio de variable. Omega menos diferencial de omega, integro entre x más a y x menos a, y acá abajo tenía x menos x', que es omega, etc. Los invito después a mirarlo con detalle. Fíjense que acá tengo un signo menos, que no aparece ya en este tercer miembro de esta ecuación. ¿Por qué? Porque invertí los límites de integración. Lo que antes era x más a, ahora es x menos a, y lo que antes era x menos a, ahora es x más a. Ese es el efecto del signo menos, como ustedes bien saben. Y tengo que hacer esta integral. Me voy al manual de fórmulas y tablas matemáticas, del que le hablé al principio de la clase, y encuentran que la solución de esta integral indefinida es esto que está acá. Como yo tengo una integral definida, para la integral indefinida tengo eso más una constante, pero como tengo una integral definida, entonces integro en los límites de integración, que son x menos a y x más a. Mi solución, cuando ya reemplazo omega por x más a y x menos a, tengo esta expresión que está acá. Esto que tengo yo acá es E sub x, es decir, la componente x del vector campo eléctrico en la posición R. Las coordenadas del vector R, del vector posición, son x, y y z. Ahora, debo hacer lo mismo para encontrar E sub y E sub z. Para E sub y hago la integral que tenía arriba, también hago cambio de variables, entonces se lo dejo a ustedes, que lo miren. Hago la integral y llego a esto que está acá. Y E sub z es muy equivalente a E sub y, por eso no lo hago, es totalmente equivalente de resolver. Entonces, ahora tengo E sub y E sub z. El campo E en cualquier posición R va a ser esto multiplicado por I versor, más esto multiplicado por J versor, más esto multiplicado por K versor. Eso es para cualquier punto del espacio. Ahora, si yo quiero en cualquier punto del plano, es decir, me voy a mi gráfico de acá arriba, y yo quiero en el plano z igual a 0, es decir, en este plano que yo estoy mostrando ahí, este es el plano donde z vale 0, quiero encontrar el campo eléctrico acá, 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 en cualquier punto, pero con z igual a 0, ¿qué tengo que hacer? La posición de mi punto de interés, ¿cuál va a ser ahora? Va a ser el mismo, pero con z igual a 0. Entonces R va a ser x por y más y por j. Perdón, x por y más y por j. Vamos abajo. Ya tengo la solución general, entonces voy a empezar a particularizar. Fíjense que lo primero que veo es que E sub z, que tiene todo este choclo de expresión bastante complicada y fea, cuando z vale 0, acá tengo z igual a 0, acá tengo z igual a 0, el numerador se hace 0, el denominador no se hace 0, y remarco esto porque es importante, el denominador no es 0, si no tendría un polo, y acá el denominador no es 0, si bien este factor, ¿no? Este término acá, dentro de la raíz de 0 y este también, esto no se anula, esto no se anula, pero está todo multiplicado por 0. Por lo tanto, E sub z vale 0. Entonces, el campo eléctrico no va a tener componente en z, va a tener solo componente en x y en y, como me indica esta expresión. Donde x y y, E sub x y E sub y, perdónenme, va a ser esto y esto, respectivamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hago? Por ejemplo, en E sub y reemplazo z por z igual a 0, z igual a 0, z igual a 0, y lo mismo hago con E sub x, y encuentro estas expresiones.
E sub z, como dijimos, es 0. Entonces, con esto tengo el campo eléctrico en el plano XY. E sub x vale esto, lo multiplico por y sumo E sub y, que vale esto, multiplico por j y tengo el campo eléctrico en cualquier punto de coordenadas XY. Pero voy a particularizar un poco más. Y voy a decir, bueno, ¿qué pasa cuando x es igual a 0 además de estar en el plano? Y voy a particularizar todavía más. Me voy a mi gráfico arriba. ¿Qué significa z igual a 0 y x igual a 0? Significa que estoy en el plano, z igual a 0, o sea, en el plano XY, y además x vale 0, es decir, que estoy sobre el eje Y. ¿Cuánto vale el campo eléctrico sobre el eje Y? Eso es lo que estoy queriendo sacar. ¿Sí? Entonces quiero concentrarme en algún punto que esté sobre el eje Y. Mi punto de interés ahora va a ser un punto que tenga x igual a 0 y z igual a 0, es decir, r va a valer y por j. X va a valer 0, z va a valer 0, donde yo estoy queriendo sacar el campo. Vamos abajo, me vengo por acá, y aplico sobre esta ecuación que correspondía a z igual a 0, ahora también hago x igual a 0. Cuando hago x igual a 0 tengo esta expresión, como se dan cuenta, dentro de este término, dentro del paréntesis, perdón, tengo dos términos que son exactamente iguales y opuestos, por lo tanto tengo un 0. Es decir, la componente x del campo eléctrico es 0. Y la componente y, fíjense que tengo una suma de dos términos iguales. Tengo una suma de dos términos iguales. Este y este término son exactamente iguales y opuestos, pero hay una resta, por lo tanto se suman. Me queda esto que está acá. E sub z sigue siendo 0. ¿Qué me indica esto? Que el campo eléctrico tiene componente 0 en x, 0 en z y solo tiene componente en y. Es decir, que si yo tengo ese hilo finito con carga y me posiciono exactamente sobre un eje que lo corte en la mitad, el campo eléctrico va a estar solo en esa dirección. Y tiene sentido, porque hay si tomamos la punta, un extremo de la vara o de la varilla, vamos a verlo gráficamente, acá. Si yo tomo, por ejemplo, quiero medir el campo eléctrico en este punto. Tomo este extremo que está acá. El campo eléctrico en este punto, generado por este extremo de la varilla, va a ser un campo eléctrico que apunta en la dirección que une a ese punto con el punto de interés. ¿Cierto? Ahora, este punto genera un campo eléctrico en el mismo punto. Esta región de carga genera un campo eléctrico en el mismo punto que va a ir así. Y ustedes ven por simetría que las componentes x de ambos vectores se van a cancelar. Y solo se van a sumar las componentes y de esos dos vectores campo eléctrico. Por lo tanto, el campo eléctrico en este punto, debido a esta barra, va a estar solo en el eje Y. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo una carga acá, la carga experimentará una fuerza que solo está sobre el eje Y. Si la barra está cargada positivamente y la carga es positiva, se van a repeler. La carga se va a mover hacia arriba. Y acá abajo la carga se va a mover hacia abajo. Se va a alejar de la barra. En cambio, si las cargas son opuestas de la barra y de la carguita, se van a atraer. Si la carga está arriba, va a ir hacia abajo. Y si la carga está abajo, va a ir hacia arriba. Y la última pregunta del problema, bueno, me pedía hacer un esquema de campo eléctrico. Me pedía encontrar o dibujar las líneas de campo eléctrico. Son estas que están acá, apenas se ven. Me las hice en lápiz. Estas son las líneas de campo eléctrico. Fíjense que justo en el medio las líneas de campo eléctrico son verticales. Es decir, que cualquier punto que yo tome, en el punto en el que me sitúe, el campo eléctrico es tangente a las líneas de campo. Entonces es justamente vertical en cualquier punto. Y acá yo tomé cuatro puntos arbitrarios. Uno si quieren en el primer cuadrante, uno en el segundo cuadrante, otro sobre el eje Y y uno sobre el eje X. Para este punto, ¿qué tenemos? Que
Si estamos en el plano, z vale 0 y además y para este punto vale 0. Y en ese caso el campo está solo sobre el eje X. Muy importante ver acá que fíjense que E sub X depende, bueno en este caso no, pero vamos al caso general, acá. E sub X depende tanto de X como de Y como de Z. E sub X, es decir, el campo eléctrico o la dirección X, la componente X del campo eléctrico en el punto indicado por el vector posición R, va a depender de X, de Y y de Z. Para cada X, Y, Z, yo tengo un valor de una componente de E sub X. Y lo mismo para E sub Y E sub Z. Finalmente, ¿qué pasa cuando hago tender a infinito? En la expresión que tenía yo acá arriba, hago tender a infinito. Entonces para eso tengo que escribir a X más A así. Me conviene escribirla de este modo. Sacar factor común A. Esto es exactamente igual. Entonces X menos A va a quedar escrito así. Esto acá no hay ninguna aproximación. Y cuando hago el límite con A tendiendo a infinito de la expresión que tenía yo antes, tengo el límite tendiendo a infinito de todo esto. Fíjense que el límite de esta parte, el límite de un producto es el producto de los límites, esto sale afuera, porque el límite de la constante es la misma constante. Tengo que aplicar el límite sobre esto. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Simplemente esto. E sub y va a valer esto, E sub z va a valer esto. Entonces cuando el hilo es infinito, A tendiendo a infinito significa que tengo un hilo cargado infinito. Mi campo eléctrico en cualquier punto va a estar dado por esta expresión. Si yo mi hilo, en vez de haberlo situado en X, lo sitúo en el eje Z, porque yo lo puedo haber puesto en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, como quiera, lo que van a ver inmediatamente es que acá va a aparecer X por Y más Y, perdón, X por el versor Y más Y por el versor J, y acá abajo va a aparecer en el denominador X cuadrado más Y cuadrado, esto que está acá. Y esto que está acá es el versor ρ de coordenadas cilíndricas. Y esto que está acá es el cuadrado del módulo del vector. X cuadrado más Y cuadrado es ρ cuadrado. Va a aparecer un ρ en el numerador, otro ρ cuadrado en el denominador, por eso me va a quedar solo un ρ acá. Y esto es súper importante porque fíjense que me queda algo muy lindo, que es el campo eléctrico debido a una vara infinita es una constante, 2K lambda, va a depender inversamente, va a ser inversamente proporcional a la distancia. Entonces imagínense que mi varilla ahora está en Z. El campo eléctrico solo va a tener componente en ρ. Es decir, ρ, acuérdense que es la componente que es perpendicular al eje Z. Y su módulo va a ser este que está acá, 2K lambda sobre ρ. Es decir, a medida que me alejo del eje Z, disminuye el campo eléctrico, disminuye el módulo del campo eléctrico. Pero siempre es perpendicular, así, al eje Z. Porque está justamente este versor ρ. Yo quisiera explicarles, voy a tener muy poco tiempo, pero voy a querer explicarles un problema más y los otros se los voy a dejar a ustedes. Si quieren hacemos 5 minutos de pausa, porque no tengo más, porque después nos quedan 10 minutos para lo que nos resta de la clase. Y hacemos un problema en el plano. Porque hasta ahora resolvimos solo problemas en una línea, en una dimensión. Nos quedan resolver problemas en 2 y en 3 dimensiones. Retomamos, son y 47, 10 y 47 a las 11 y 52. Ok.